Luis Toro sufre una nueva humillación por parte de un protestante. Bueno, mis hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Hoy vamos a ver una nueva humillación al sacerdote Luis Toro. Una nueva humillación. Vamos a escuchar este argumento que dice aquí el sacerdote Luis Toro y vamos a ver cómo refutarlo y cómo queda humillado directamente, knockout, al señor Luis Toro y todas sus doctrinas macabras, heréticas, la doctrina de la iglesia tradicional. Vamos a escucharlo, por favor, escúchelo atentamente y por favor tome nota que a usted cualquier momento un amigo católico le va a pedir o le va a dar este argumento y usted va a tener cómo enseñarle, porque es lo que hacemos aquí, enseñamos. ¿Para qué? Para que usted vaya y enseñe a los demás. En 3, 2, 1, escuchemos lo que dijo Luis Toro y cómo sufre una nueva humillación. ¿Y qué significa hecho una sola vez y para siempre? Que ustedes y yo no tenemos que inventar otro culto. Ahí está. Y tenemos que hecha una sola vez y se tiene que repetir para siempre. Cristo funda una iglesia. En esa iglesia se le da la gloria a Dios. Esa iglesia tiene la llave del reino. Usted puede entrar al cielo siempre y cuando cumplamos lo que el Señor nos manda. ¿Cómo qué cosas? Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados. ¿Se acuerda que la iglesia es una iglesia que fabrica santos? Es una iglesia de santos, que los protestantes ni creen en los santos, ni aman los santos. ¿Cómo somos santificados? Según la Biblia. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguen los evangélicos con un nuevo culto. Vamos a ver si era solamente para ese momento o para siempre. Hecha una vez para siempre. En esa iglesia de Jesucristo somos santificados gracias a la ofrenda del cuerpo de Cristo. Ojo, no es que después vienen los evangélicos y dicen, es un mero símbolo. No, señor. Eso fue hecho una sola vez y para siempre. ¿Y qué significa hecho una sola vez y para siempre? Que ustedes y yo no tenemos que inventar otro culto. Ahí está. Y tenemos que hecha una sola vez y se tiene que repetir para siempre. Cristo. Bueno, el señor Luis Toro, aquí sacerdote de la iglesia tradicional, dice que ellos son la iglesia de la cual habla Pablo en Hebreos, que fue una vez santificada, y toma este texto. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez y para siempre. Y dice él que ellos son los que creen en los santos, que la iglesia es una fábrica de santos, dice él. Es decir, la iglesia de él, la iglesia tradicional, la iglesia romana, es una iglesia de santos, que fabrica santos. Escúchelo bien. Cristo funda una iglesia. En esa iglesia se le da la gloria a Dios. Esa iglesia tiene la llave del reino. Usted puede entrar al cielo siempre y cuando cumplamos lo que el Señor nos manda. ¿Cómo qué cosas? Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados. ¿Se acuerda que la iglesia es una iglesia que fabrica santos? Es una iglesia de santos, que los protestantes ni creen en los santos, ni aman los santos. ¿Cómo somos santificados? Según la Biblia. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Observe esto, él dice que esa iglesia es la iglesia tradicional, la iglesia de Roma, ¿sí? Que ellos son porque ellos son los que fabrican santos. Es decir, que eso que ellos hacen de canonizar a una persona y hacerle una estatua, una imagen, esos son los santos, entonces que ellos son estos santos. Dice Pablo, según lo que dice, y esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. ¿Será que lo que dice la iglesia tradicional y Luis Toro de que esos santos, esas imágenes de todos los que ellos llaman santos, son los que verdaderamente han sido santificados según esta voluntad? Veamos, él toma un solo texto, pero no toma el contexto. El contexto nos está hablando de algo que está escrito en el libro del rollo. Dice, leamos el capítulo 10, vamos a leerlo, dice:
Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede ser por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hacen en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, hablando de Cristo: sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Conforme al rollo del libro está escrito de mí. Salmo 40, 6, 8. Diciendo primero esto: sacrificio y ofrenda no quisiste, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cosas cuales se ofrecen según la ley. Hoy, diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados, en esa voluntad. Pero él dice que es solamente en recitar lo que dice literalmente el texto, pero eso es falso. En esa voluntad, es decir, en creer lo que dice el rollo del libro. ¿A quién se le preparó cuerpo? Primeramente, veamos a quién se le prepara cuerpo. El Salmo 22 habla de Cristo, de los padecimientos de Cristo, y dice esto, el Salmo 22, entrado ya, o proféticamente entrado en el mundo el Cristo. Salmo 22 dice, pero tú eres el que me sacó desde el vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres Dios. A este Jesús se le preparó cuerpo, ¿dónde? En el vientre de una mujer. Y es por eso que desde allí, desde ese momento, tiene Dios y tiene Padre. ¿Quién? El Cristo. Ahora, veamos a quién se le prepara cuerpo. Isaías 49, ahí dice a quién se le prepara cuerpo. Leamos. Isaías 49, verso 5, dice, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Es decir, al siervo el que se le prepara cuerpo, ¿no? El que me formó desde el vientre para ser su siervo. El de Isaías 53. Isaías 52, 13 dice, aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy en alto. Ese es el siervo al cual se le prepara cuerpo. El verso 6 dice, ¿para qué se le prepara cuerpo? Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaure el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ojo, en esta voluntad es que fuimos nosotros santificados. En esta. No es en fabricar santos, fabricar imagen y decir, no, este es santo y le fabricamos una imagen. No, en esta voluntad, en creer quién fue el que se le preparó cuerpo, al siervo. Pero ¿quién es el siervo, señor Luis Toro? Y eso lo tiene que usted tener muy bien en claro. ¿Quién es el siervo? El cual es el hijo de David. ¿Quién es ese siervo? Segunda de Samuel capítulo 7, leamos allá, Segunda de Samuel 7, dice esto de aquel que se le preparó cuerpo, de que tiene Dios desde el vientre de su madre, dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo, habla de Jehová, yo levantaré de ti, de tu linaje, uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre, y él me será a mi hijo. En el Salmo 89, dice que este hijo de David, pacto de Dios con David, dice, yo le seré, él me clamará, dice el Salmo 89. Leamos por favor, Salmo 89 dice, en verso 26 dice, él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. El siervo tiene Dios y tiene Padre, ¿desde dónde? Desde el vientre. Pero ¿quién es el siervo? Por eso dice que en esta voluntad, en esta voluntad de aquel que le fue preparado cuerpo para ser siervo, en esa voluntad somos santificados. Por eso la iglesia tradicional, la iglesia de Luis Toro, no son la iglesia de los santos. Él tiene un poco de muertos allí que le han hecho unas imágenes y dicen que solo son los santos que están en el cielo. Completamente falso. Los santos a los cuales se refiere Pablo son a estos, a la iglesia de hoy. Pablo no le está hablando
a ningunos muertos. Pablo está hablando a los vivos, son los santos. Y ahorita les voy a mostrar cómo es que somos santificados. En esta voluntad fuimos santificados en aquel que se le preparó cuerpo, y ese cuerpo es el cuerpo del Mesías, el cual es el siervo. Pero ¿quién es el siervo? Leamos lo que dice Isaías 43:10, señor Luis Toro, léalo por favor. Lea una Biblia, la Biblia Septuaginta al español, o lea la Biblia Reina Valera 1997, ya que a usted tanto le gusta la Reina Valera. Mire lo que dice la Biblia aquí, Isaías 43:9, y digan, verdad es, la última parte, digan verdad es, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, el de Isaías 53, 52, 53, 52, 13 y 53, el de Isaías 49, poco es para mí que tú seas mi siervo, a ese fue el que se le preparó cuerpo. ¿Quién es? En esta voluntad, mire, en esta voluntad es que somos santificados. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo, ese mismo que yo escogí, el de Isaías 53, Isaías 42, y mi siervo que yo escogí, pero ¿es para qué? Para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Él. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Ah? Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. En Isaías 45, 14 y 15, la Biblia Septuaginta de Juneman, un sacerdote católico, se lo recomiendo que la lea, señor Luis Toro, dice allí que cuando, y eso está en el texto griego también, de Isaías, dice que cuando Isaías ve a este hombre, al siervo le dice, ciertamente en ti está Dios. Mire lo que le dice Isaías a ese siervo, a ese hombre, ciertamente en ti está Dios. Y la Biblia dice, Dios estaba en Cristo. En esa voluntad es que somos santificados. Ciertamente en ti está Dios, pero no hay otro Dios además de ti. Porque tú eres Dios, le dice Isaías a ese hombre, tú eres Dios y no sabíamos, el Dios de Israel que salvas. En esa voluntad es que somos santificados. Dice, bendiciendo luego, he aquí yo vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero y establece lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. ¿Quién fue el que se dio a sí mismo por nuestros pecados? El gran Dios y Salvador. Eso lo dice Pablo en Tito 2, 13, 14. Leámoslo, por favor. Yo le invito a usted que lo lea. Vamos a leerlo. Mire, el gran Dios, ¿quién es? Ese, aquel que se entregó, el que vino él mismo a salvarnos. Tito capítulo 2, 13 y 14 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Quién es el gran Dios? El gran Dios es Yahvé o Jehová. Léalo, por favor. Yo le voy a pedir el favor que lo lea. Daniel en el capítulo 2, verso 45 dice, y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata, el oro, el gran Dios, escuche bien, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de venir y acontecer en lo porvenir. Mire lo que dice, ¿ah? ¿Quién es el gran Dios? Jesucristo, y él se entregó a sí mismo. Fue en esa voluntad que él se entregó, el gran Dios, el Jehová, el que dijo que él mismo que hablaba estaría presente, él mismo vendría y nos salvaría. En esa voluntad somos santificados, cosa que usted no cree. Ahora, Pablo no habla a los santos muertos o a las estatuas. Pablo habla a la iglesia, que son los verdaderos santos. Le voy a dar un ejemplo. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, escuche bien, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Escuche bien, los que hemos sido santificados en Cristo Jesús, pero no solamente hemos sido santificados, dice llamados a ser santos. Santo significa apartado, haciendo la voluntad de Dios, apartado para Dios, haciendo su voluntad. Por eso habla de los santificados en Cristo Jesús, cosa que ustedes no son. Ustedes no son. Los miembros de la iglesia tradicional siguen siendo borrachos, homicidas, parricidas, matricidas, aborrecedores de lo bueno, se odian unos a otros, se matan, mienten, roban, fornican, adulteran, siguen siendo eso. Entonces no son estos santos. Los santos, según Pablo, la verdadera santificación es en Cristo Jesús. Pero ¿cómo ocurre eso? Pues le voy a leer lo que dice Pablo aquí en en Primera de Corintios capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Idólatra significa el que venera imágenes. Idolatrar, venerar. Eidolón significa
imagen o ídolo, y latreo, venerar, honrar, el que venera imágenes. Eso significa idolatrías, idólatra, el que venera las imágenes. Ni los fornicarios, ni los que veneran o honran imágenes, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto eres alguno, mas ya habéis sido lavados. Mire, esto éramos, pero éramos pasado, ya no somos, éramos, mas ya habéis sido santificados, lavados, justificados en el nombre del Señor Jesús, por el Espíritu y por el Espíritu de nuestro Dios. La iglesia verdadera, señor Luis Toro, cree que Jesucristo es el único Dios, el cual es el Padre, como lo dice la carta a los Hebreos. Y se lo voy a mostrar. En esa voluntad fuimos santificados, en que Dios mismo, el único Dios, se hizo hombre, se formó un cuerpo, se hizo siervo. Ese fue el que fue formado cuerpo. Sí, como dice, he aquí vengo conforme la voluntad del rollo está escrito de mí. ¿Ah? Mas me preparaste cuerpo, Dios mismo se preparó un cuerpo para venir a salvarnos. He aquí la Virgen concebirá, el Señor mismo les dará señal. La Virgen va a concebir y va a dar a luz un niño y llamará su nombre Manuel, que tradució Dios con nosotros. Dios mismo se preparó ese cuerpo, ¿para qué? Para venir a salvarnos. Hebreos 1:10 habla de un Señor, ese Jesucristo. Dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Ah? Pero tú eres el mismo. Ese Señor, ¿quién es ese Señor? Hebreos 12 dice que es el Padre. Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús. Verso 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre? Escuche bien, el Padre no disciplina. Jesucristo es el Señor, Dios y Padre, el Padre de la iglesia. La iglesia fue santificada. Pablo lo dijo, a Pablo se le dijo, a Ananías le dice, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Esos somos los verdaderos santos, los que nos hemos lavado, justificado, santificado en el nombre del Señor Jesús y por su Espíritu. Y somos llamados a ser santos todos nuestros días de nuestra vida. Y eso es lo que dice acá Lucas capítulo 1, se lo voy a leer. No solamente dice ni que, bueno, es que el de la iglesia tradicional, el de la iglesia de Luis Toro nunca es santo. Eso sí es verdad, nunca es santo. Pero hemos sido santificados primeramente creyendo quién fue el que se formó cuerpo para venir. Ese Jesucristo el Señor, el cual es el Padre. Sí, por eso Pablo lo llama al Padre. Y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Según de Tesalonicenses 2:16, Reina Valera versión antigua. Pablo vuelve y lo ratifica en su segunda carta a los Corintios 6:16, donde dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, ¿quién fue el que Dios que vino y habitó entre nosotros? Jesucristo. Jesucristo fue ese Dios que vino y habitó entre nosotros. Dice, por lo tanto salí en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toqué lo inmundo. ¿Quién es el Señor? Jesucristo, no toqué lo inmundo. Es decir, no cometan, no comulguen con el pecado, no cometan pecado, no toqué lo inmundo y yo recibiré. Y sería vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas. Dice el Señor Todopoderoso. Entonces, la iglesia verdadera, la iglesia que tiene los verdaderos santos, los que creen que Jesucristo es el único y verdadero Dios, el Padre. Eso lo dice el libro de Hebreos. Eres el mismo de que formó los cielos y la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pasarán como una vestidura, los mudarás, pero tú eres el mismo. Es el mismo del Salmo 102. Ese quien es Yahvé o Jehová, el cual es el Padre. ¿Sí ven? Se lo estoy demostrando. Esa es la iglesia verdadera, la iglesia que de verdad tiene santo, ha sido santificada en el nombre del Señor Jesús en el bautismo. A Pablo se le dice, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. El escritor de los Hebreos, el cual es Pablo, bautizó y mandó a bautizar en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 19. Dice que Pablo halló a ciertos discípulos en Éfeso y les preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Él les preguntó entonces, ¿en qué pues fuiste bautizados? Dijeron, en el bautismo de Juan. Él les dice, Juan ciertamente bautizó con agua, diciendo para arrepentimiento, diciendo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Y dicho esto, mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y Pablo fue bautizado por Ananías en el nombre de Cristo Jesús. Eso lo dice Romanos capítulo 6, verso 3.
Por eso nadie le dice, ¿por qué te detiene? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Y mire que hay que vivir en santidad. En esa voluntad somos santificados, pero estamos llamados a vivir en santidad. Los verdaderos santificados, los que creemos quién fue el que vino a salvarnos, los que hemos sido lavados, justificados, santificados en su nombre, los que recibimos el bautismo en su nombre y vivimos una vida santa, no una vida de santurronería, no, sino una vida de verdad santa, apartado para Dios. Eso lo dice Lucas 1:74-75 dice, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Ustedes no son la verdadera iglesia, Luis Toro. Y aquí se lo demuestro. Se lo acabo de mostrar. Ustedes no son la verdadera iglesia. Usted toma textos, amigo Luis Toro, toma textos, pero lo saca del contexto. La iglesia de la cual Pablo habla no era una iglesia idólatra. Pablo dice que los idólatras, es decir, los que rinden homenaje, los que sirven a las imágenes, los que le rinden culto, los que honran a las imágenes, eso significa idolatría. No era en el reino de los cielos. La iglesia de Pablo, que eran los verdaderos santos, la iglesia que Pablo le escribió esto, o la iglesia que Pablo le escribía las cartas, eran los verdaderos santos. Nunca llamaron a María Madre de Dios. Nunca la llamaron por siempre virgen. Nunca le rindieron culto, ni le rindieron homenaje, ni la honraron. Nunca. Nunca se hay un nombre que diga allí, o una carta o un versículo que diga que había que hacer estatuas o imágenes de Jesús, de María, de los santos. Nunca, eso no. Porque los santos somos los que hemos sido apartados del pecado, lavados, justificados, santificados en el nombre de Jesús. Los que hemos creído quién es Jesús, los santificados en Cristo, los que creemos quién es Él. Esos somos los verdaderos santos. Ustedes no, señor Luis Toro. Bueno, mis hermanos, los dejo. Por favor, compartan esta conferencia, denle en seguir y hasta la próxima. Dios les bendiga.